UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Hace unas semanas se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. 40 años que oprimieron a todos aquellos que no pensaban como él, que sumieron a España en un periodo oscuro donde la libertad de prensa, junto a cualquier otra libertad, se eliminaron. Desde una universidad libre, hoy reivindicamos el conocimiento sobre la muerte a la inteligencia de la que presumían en el franquismo y vamos a enfocarnos en el programa de hoy en las mujeres. Hace 60 años yo no podría estar en este micrófono seguramente, no podría decir lo que quisiera y no sería profesora en esta universidad, ni habría podido ejercer probablemente el periodismo. Por ello vamos a hablar de mujeres que lideran, pioneras, que han iniciado el camino que continuamos hoy. En la sección Franjas Invisibles analizaremos el rol de las mujeres en territorios marcados por la geopolítica y las guerras. Y en Objeto Literario No Identificado hablaremos de referentes periodísticos femeninos en España. Y como en cada programa, comenzamos con nuestra sección sobre ética periodística, punto y aparte. Hoy contamos con 3 estudiantes de quinto de doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo que van a analizar 6 noticias desde el punto de vista deontológico. Comenzamos con Lucía de Bunder Álvarez. ¿Cuál es la primera noticia que nos traes? Pues abro con este titular. Sánchez se inventa un centro de ciberseguridad para puentear al CNI desde la Moncloa. ¿Y de qué medio has extraído la noticia? La noticia ha sido publicada en OK Diario el pasado 16 de octubre. Y en ella se expone que Sánchez ha anunciado la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad desde la Moncloa que, según este diario, tendría las mismas funciones que el Centro Criptológico Nacional del CNI, lo que podría darle al presidente un control directo sobre la ciberseguridad del Estado y la capacidad de computar estos gastos como inversión en defensa. ¿Qué aspectos destacan por no ser deontológicos? Pues la noticia vulnera varios aspectos, la verdad. En primer lugar, la falta de veracidad al lanzar acusaciones graves, como que Sánchez se inventa un centro para puentear al CNI. Además, el titular compara la nueva institución con el Centro Criptológico Nacional, que es un organismo español que depende del Centro Nacional de Inteligencia y se encarga de garantizar la seguridad de las tecnologías y de la información de la administración pública. También adjudica que estas decisiones son estratégicas para que Sánchez mantenga compromisos con la OTAN. Además, en todo el cuerpo de texto, Carmen, no aparece ni un solo documento oficial o declaraciones directas de los implicados, sino que se está apoyando únicamente en fuentes anónimas que ellos llaman fuentes del sector, sin ofrecer otras versiones o datos que confirmen esta información. Y por último, señalar la evidencia de los problemas deontológicos en la misma estructura. Un titular tendencioso, una entradilla valorativa, un cuerpo de texto basado en una sola línea argumental que solo se apoya en una interpretación de que el gobierno busca restar poder al CNI, con un uso de fuentes anónimas para argumentar una noticia y una conclusión interpretativa, más propia de un texto de opinión que de un hecho noticiable. Y después del análisis que has hecho, Lucía, ¿cómo podría ser más ética esta noticia? Pues para ser más ética, lo primero que el medio debería hacer es usar fuentes verificables y contrastar la información con documentos oficiales y declaraciones directas de los implicados. Eso para empezar. En un segundo lugar, el uso del lenguaje. El sensacionalismo y las valoraciones difuminan la opinión de la información y confunden al lector para que pueda formar un juicio sin ser manipulado por interpretaciones o exageraciones, como es este caso. En definitiva, este es otro de los muchos ejemplos que tiene este diario de que el ataque facilón a veces funciona. Bueno, ¿y cuál es la segunda noticia que nos traes? Pues bueno, atención a este titular porque viene bastante fuerte. Y dice que el 72% de los chicos teme que una chica le acuse sin motivo de acoso o violencia de género. ¿Y dónde te has encontrado esta noticia? Pues bueno, esta viene de la mano de un informador cuyos canales principales son Instagram y TikTok bajo el nombre de InfoArmyTV. Y en este caso publica el 15 de octubre un reel en el que revela pues, un supuesto dato sobre el porcentaje de hombres que temen ser acusados de violencia de género.
¿Y por qué consideramos que esta información no es deontológica? Pues bueno, este es un ejemplo prácticamente absurdo que retrata la brevedad de la información de las redes sociales. El vídeo se limita a mencionar un titular sin ningún tipo de desarrollo ni explicación adicional. No se aporta ni una mínima referencia a otras fuentes, ni se contextualiza el dato dentro de un marco social, estadístico o periodístico. Nada. Esa es la única frase que nos puede ofrecer. Además, hay una ausencia total de las fuentes. El emisor no se menciona, ni el origen de la información, no ofrece ningún enlace, ninguna referencia verificable y, pues, sobre todo, voy a retomar desde antes, ¿vale? Hay una ausencia total de fuentes, porque el emisor no menciona el origen de la información, no ofrece ningún enlace o referencia verificable y, sobre todo, no contrasta el dato con otras fuentes. La información original proviene de una noticia publicada en el diario El Mundo, que realmente lo que trata es un informe de la ONG Plan Internacional que radiografía diferentes cuestiones de la adolescencia en España. Entre ellas, la satisfacción personal, la preocupación por el futuro, la integración con la IA, la conciencia por determinados comportamientos y, entre otras de ellas, la situación de la violencia de género. Por tanto, tenemos que comentar que caemos, en este caso, en una doble manipulación, porque el dato aislado que menciona este creador de contenido proviene de un contexto mucho más amplio y complejo, y todo esto ha sido omitido deliberadamente para obtener un dato aislado. Pero es que además el propio titular está siendo recortado, está incompleto. La verdadera oración que sale en el artículo del Mundo dice así: el estado de la adolescencia en España. El 14% de las chicas admite haber sufrido acoso o violencia sexual y el 72% de los chicos teme que una chica le acuse sin motivo. La selección parcial del contenido busca redirigir la atención hacia un mensaje que resulte mucho más atractivo para un determinado público y que así genere controversia. Entonces, después de conocer qué es lo que está mal, ¿cómo podría haberse hecho mejor desde la perspectiva deontológica? Bueno, este caso resulta ilustrativo del modo en el que las redes sociales, tanto los medios como las personas que están proliferando de ellos, están transformando la manera en la que se transmite y se consume la información. Este es un clarísimo ejemplo de cómo el consumo rápido y la inmediatez de las redes sociales puede llegar a niveles extremos y aún así ser apoyado por miles de personas. Así que para que fuera más ética, este contenido debería incluir siempre la fuente original y contextualizar el dato dentro de un estudio completo, explicar el informe sobre el que se sostiene el dato y no aislar la información. Además, abstenerse totalmente de lanzar titulares alarmistas. Y, en definitiva, lanzar la información de una manera en la que seamos conscientes de que la brevedad del lenguaje de las redes sociales no debe provocar confusiones a la hora de informarse. Pues muchas gracias, Lucía. Continuamos con Guillermo Rojo Villasur. ¿Qué noticias nos traes hoy? Bueno, Carmen, pues hoy traigo un par de titulares, ambos del mismo programa. Por un lado tenemos las paguitas de los ocupas de lujo, un nuevo término fascinante, el de los ocupas de lujo. Y por otro lado, que es mi favorito, que tenemos boxeador contra ocupa, segundo asalto. Desde luego va a haber mucho que hablar de estas noticias. ¿De qué medio los has extraído? Bueno, pues los dos salen del programa de La 4 en boca de todos, presentado por Nacho Abad. Y es que aquí tienen una especial fijación por el tema de la ocupación, por lo que sea. Desde luego. Dinos, ¿qué aspectos destacan por no ser deontológicos? A ver, pues ¿por dónde empezar? Aparte del sensacionalismo de poner un titular que parece el nombre de un espectáculo de circo, tenemos una pluralidad de fuentes nula, y es que siempre en este programa les gusta entrevistar a los propietarios, pero nunca a los ocupas, porque según ellos no quieren colaborar. Además, nos encontramos con una distribución del contenido descompensada, y es que de las 3 horas y media que dura a diario este programa, siempre dedican la última media hora a la ocupación. Última media hora que ronda además la 1:30 del mediodía aproximadamente, hora en la que las personas más mayores comen, un público susceptible a caer en ese odio. También se aplica un caso de framing, y es que la ocupación en España repercute en un 0,06%, pero ellos te lo muestran como si fuese un gran problema social. El caso es agrandar una problemática que no existe, o existe, me refiero, pero en menor medida. Sí, como espectacularizarlo y sembrar el miedo en, además, una audiencia en concreta. Exacto.
¿Cómo podría haber sido más ética esta noticia? Pues principalmente mostrando los motivos por los que esas personas están en una situación de ocupación sin atacarles. Quiero decir, cuando nos encontramos en un momento en que permitirte tener un techo se considera un lujo, quizás el problema no sea ese 0,06% de personas, sino que hay que analizarlo desde un punto de vista gubernamental. Aumentando la pluralidad de fuentes y no incidiendo tanto en estas personas, sino más bien en los factores que giran en torno a esta situación, creo que se pueden sacar conclusiones informativas mucho más interesantes, Carmen. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Tu segunda noticia, ¿de qué va? Pues en este caso retomo la pasada noticia del suicidio de Sandra Peña, en Sevilla. ¿De qué medio? Bueno, es una noticia que se ha tratado en múltiples medios, pero en concreto quería tratar el tratamiento, valga la redundancia, que se dio en Canal Sur, ese canal por antonomasia de Andalucía. ¿Por qué no ha sido deontológica esta noticia? Pues aquí se abre el clásico debate en el periodismo sobre los suicidios. Aparte de que fue de los primeros canales en sacar toda la información personal acerca de la niña, si vemos la noticia se observa cómo graban el lugar en el que Sandra se suicidó, haciendo incluso el recorrido de la caída con la cámara. Graban su colegio, su casa, y algo que choca, al final es algo que choca con el respeto de la intimidad a los menores. Además toman el testimonio de su tío y centran la atención en cómo el hombre rompe a llorar sin dejar de grabar en ningún solo momento. Se centran más en hacer sentir al público la pérdida de sus familiares que en informarte acerca de los hechos. También cabe mencionar el efecto Weather, que se define como el fenómeno de imitación ante la observación o notificación del suicidio de una persona, lo que supone un dilema ético en los medios de comunicación. ¿Y cómo podrían haberlo hecho mejor? Bueno, pues sobre todo respetando la intimidad de Sandra y de su familia. No creo que aporte absolutamente nada a nivel informativo conocer hasta el sitio exacto en el que la joven se suicidó. Dejando a un lado además el debate sobre el efecto Weather, hacer tanto contenido de una manera tan sensacionalista lo que hace es mellar en la herida y no dejar pasar página a los afectados, más aún cuando estamos hablando pues de una menor. Y sobre todo también respetar el derecho a la imagen y a la intimidad. Exacto. De la menor y de su familia. De la menor y de su familia, totalmente. Gracias, Guillermo. Pues ya para cerrar, continuamos con la alumna María González Navarro, que nos trae su primera noticia. Bueno, pues en primer lugar traigo una titulada Ayuso hace tragar a la desquiciada Lacalle de Sánchez todas y cada una de sus mentiras, que fue publicada el 16 de octubre. ¿Y en qué medio te encontraste esta noticia? En Periodista Digital. ¿Qué aspectos destacan por no ser deontológicos? En primer lugar, quiero recalcar que no es una noticia de opinión, aunque con solo ver el titular sensacionalista y el tono claramente partidista cueste creerlo. Y es que en realidad pertenece a la sección de política, y a mí me ha pasado una cosa todas las veces que he leído la noticia, y es que al terminar me quedo siempre con la pregunta de ¿cuál es la noticia? Porque todo gira en torno a un enfrentamiento parlamentario entre Ayuso y Mar Espinar. Un enfrentamiento que el periodista relata en su artículo con insultos hacia la socialista que se repiten una y otra vez. Un ensalzamiento casi divino a Ayuso y la crítica constante al PSOE de forma ya casi denigrante. Pero es que no hay datos objetivos ni contexto que permitan entender realmente qué es lo que está sucediendo. Y como si eso no fuera suficiente, la noticia incluye un enlace a un vídeo de YouTube titulado Ayuso desquicia a la Pinocha socialista recadera de Sánchez después de esa bestial réplica. Y es que solo con leerlo se ve que la miniatura está diseñada para llamar la atención. Un Canva con flechitas, letras grandes y llamando mentirosa a Mar Espinosa, reforzando un mensaje antiizquierdista. Y además, pues no hay fuentes verificables, no hay contexto, no hay información objetiva. En resumen, no hay noticias, solo hay opinión, sensacionalismo, manipulación y clickbait. Y todo esto demuestra una clara falta de ética periodística, porque no se respeta la imparcialidad, el equilibrio ni el derecho de los lectores a formarse su propio juicio. Muchas gracias, María, por este análisis. ¿Cómo podría ser más ética esta noticia entonces? Pues en primer lugar, para hablar de ética, deberíamos tener algo que contar con ella. Y es que yo entiendo que lo que se pretende es criticar las medidas de Sánchez y a la izquierda a toda costa, utilizando como justificación este debate, ¿no? Entonces considero que el periodista que ha escrito esta noticia tendría que empezar señalando en el mismo titular y la entradilla qué es lo que quiere comunicar exactamente y utilizar una mínima fuente más allá del fragmento del debate que se muestra. Porque si en el titular ni siquiera se deja claro de qué se va a hablar, ya sabemos que la noticia, pues calidad no va a tener. Y además también me gustaría recalcar la tremenda vulneración de la dignidad y el respeto hacia Mar Espinosa, que la trata fatal. Le llama lacaya, pinocha, mentirosa, le hace un traje a la mujer.
Pues efectivamente, y sobre todo, como has dicho, si es opinión, pues es tan fácil como ponerlo en la sección de opinión. Efectivamente. Bueno, ¿y cuál es la segunda noticia que nos cuentas hoy? Pues esta noticia tiene como titular: el gobierno pondrá en marcha una ley para proteger a los grandes simios mientras desprecia la vida humana. Sorpréndeme con el medio. El debate. Vamos a entrar en el análisis de por qué no es deontológica. Pues esta noticia tiene varios problemas claros desde el punto de vista ético. Y es que desde el titular ya es evidente que mezcla información con opinión, haciendo comparaciones polémicas que no tienen ningún sentido, como poner la protección de los animales por encima de la vida humana, y esto pues está rompiendo la imparcialidad que cualquier noticia debería tener. Las fuentes también me parecen muy desequilibradas, porque solo se citan voces críticas con el gobierno y no aparece ningún experto ni representante que explique realmente la ley. Y para mí esto pues deja al lector con una visión parcial y cargada de juicio. Además, la forma en que está escrita mezcla hechos con opinión desde el primer párrafo, buscando generar polémica y emociones más que informar con claridad. E incluso se incluyen temas sensibles que no están relacionados, como es el aborto, solo para reforzar un mensaje negativo sobre el gobierno. En resumen, pues yo creo que todo esto demuestra que la noticia se aleja de informar objetivamente y se convierte más en un comentario opinativo disfrazado de opinión, rompiendo principios básicos del periodismo como son la imparcialidad, el equilibrio y el respeto por los hechos. Vale, ¿cómo podría haberse hecho un poquito mejor y de forma más ética? Pues yo creo que para que esta noticia fuera ética habría que separar los hechos de la opinión. El titular y la entradilla deberían explicar claramente de qué va la ley y qué pretende, sin comparaciones polémicas con el tema del aborto, que es que además de no tener absolutamente nada que ver con la ley Godal, sabemos de sobra que es otro debate abierto que puede abrir una mayor brecha y generar una mayor polarización entre los lectores. Y nuestra obligación como periodistas, al final, no es separar a la ciudadanía, sino que informar. Y ahí el autor se está saliendo del tema completamente. Y luego también haría falta equilibrar las fuentes, no solo ONGs, sino expertos o representantes del gobierno que expliquen los objetivos de la ley, y así el lector podría formarse su propia opinión con información completa. Y por último, también contar los hechos con claridad, sin mezclar temas sensibles ni buscar polémica y respetando siempre a los implicados. De esta manera la noticia informaría de forma responsable, imparcial y equilibrada. Pues muchas gracias por vuestro análisis, que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, necesario. Gracias. A ti, gracias. A ti. A ti. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Y bueno, para que no nos vaya mal a nadie, nada mejor que estar informados y conocer las cosas bien, y para ello continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con la profesora e investigadora María Jesús Cabezón Fernández, especialista en migraciones e interculturalidad de la Universidad de Alicante, que viene acompañada hoy por Ana Ramírez Vicens, estudiante de Relaciones Internacionales y miembro del grupo de investigación GECOTEMI de la UA. ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola. Hola Carmen, encantada de encontrarnos nuevamente aquí en la radio de la UMH, en este espacio que compartimos en Mediatizados. Hoy vamos a hablar de unas franjas invisibles que se sitúan en el plano de las narrativas, de los discursos que se articulan sobre el rol de las mujeres en territorios marcados por la geopolítica, como las luchas por la autodeterminación, marcados por el anticolonialismo. En definitiva, territorios en conflicto en los que se encuentran mujeres en lucha. Hoy hablamos también de diversas formas de participación de las mujeres en espacios políticos y públicos. Uno de esos espacios, el más tensionado, quizá puede ser un territorio en conflicto armado o en guerra. ¿Qué quieres decir cuando hablas de franjas invisibles en las narrativas en relación a las mujeres en lucha, María Jesús? Desde hace unos años, gracias al movimiento feminista en su sentido más amplio y a otros movimientos que no están directamente relacionados con él, se está haciendo un ejercicio de recuperación y visibilización de mujeres que han influido en distintas esferas de la sociedad y que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. En el plano del activismo político, filosófico y feminista, ha habido muchas de ellas que han combatido ideologías que promovían la desigualdad entre pueblos. Una de ellas, por ejemplo, es Nawal el-Saadawi. Nació en 1931 en el pueblo de Kaf Tahla, en el norte del Cairo, en Egipto. Segunda de 9 hermanos, escribió su primera novela a los 13 años. Fue escritora, médica especializada en entornos rurales y activista política. Tras su experiencia en la atención sanitaria, sobre todo a mujeres que habían sufrido la mutilación genital, escribió el libro Mujeres y Sexo, publicado en Beirut en 1972, y que fue, obviamente, rápidamente prohibido, aunque eso no evitó que se convirtiera en una obra de culto para el feminismo.
Creció en el Egipto ocupado por Gran Bretaña y eso marcó su oposición política y su perspectiva anticolonial. De hecho, hace unos meses se hizo viral en Instagram un corte de una entrevista suya en la BBC, en la que le preguntaban por la situación de Oriente Medio. ¿Y cuál fue su respuesta? Pues cuando alguien se refiere a su lugar de origen como Oriente Medio, Middle East en inglés, recordemos que es un poco confuso con la traducción en español y el inglés, pues ella se enfadaba muchísimo porque esta denominación responde a un lenguaje colonial. En la entrevista responde a la periodista, ¿medio para quién? El territorio fue llamado Oriente Medio cuando Egipto era una colonia británica. De manera que desde Londres, como punto de referencia, Egipto era situado en Oriente Medio, de la misma manera que la India fue incluida en el lejano Oriente. El Sadawi tenía mucho sentido del humor y bueno, ella sigue respondiendo a la entrevistadora y le dice que ella, cuando viaja a Londres, se refiere al territorio como Medio Oeste y cuando va a Estados Unidos, lejano este, o en español el lejano oeste. Dice que claro, que la gente cuando va a esos lugares y cuando lo dice, pues la gente empieza a reírse. Pero cuando hablamos de Medio Oriente, nadie se ríe, porque nos suena normal. Es ahí cuando, dice ella, nos damos cuenta de que tenemos interiorizado un lenguaje colonial. Así que con ese espíritu y esa lengua, entre comillas, combativa y su activismo político, el Sadawi nos sorprende y, de hecho, en 1981 fue detenida en una redada contra opositores al gobierno del entonces presidente de Egipto, Anwar el-Sadat. Fue encarcelada por crímenes contra el Estado en la prisión de Kanatir durante 3 meses, una experiencia que relató en su libro Memorias de la cárcel de mujeres, que escribió en rollos de papel higiénico porque era lo único que tenía a mano. Qué interesante. ¿Y pudo salir de la cárcel tras esta condena? Pues salió tras el asesinato del presidente Sadat, que provocó que la condena quedara invalidada. La contrapartida fue otra, ya que sus libros siguieron estando prohibidos en Egipto. Aún así, una vez más, el Sadawi no se quedó de manos cruzadas, ya que decidió fundar la Asociación de Solidaridad de Mujeres Árabes para expandir el pensamiento feminista y con el eslogan revelador, entre comillas, retirar el velo de la mente. Nawal es un caso como el de tantas otras mujeres que ha combatido por la defensa de la equidad social, para las mujeres en particular, y para los pueblos ocupados y también la liberación mental de los pueblos colonizados y colonizadores. Y ahí entra pues esa articulación de los discursos, ¿no? El Sadawi rompió la franja invisible y pudo hacer que su voz fuese escuchada, tras muchos procesos de lucha, como hemos visto, pero muchas otras mujeres anónimas luchan siendo desposeídas de sus narrativas como parte de su agencia. Así que con franjas invisibles en las narrativas te refieres, en este caso, a la imagen que se da desde los medios de las mujeres que viven en territorios en conflicto. Eso es, Carmen. Realmente, no es algo nuevo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se vertió, por ejemplo, la imagen de que los hombres luchaban en el frente como sujetos activos del conflicto, mientras que las mujeres eran representadas como sujetos pasivos. Sin embargo, como decía antes, pues estamos recuperando y cambiando esa narrativa poco a poco. Gracias a investigaciones, a la literatura y recursos audiovisuales que están aportando elementos para cambiar las narrativas hegemónicas, pues se está mostrando cómo las mujeres también ocuparon puestos de trabajo fuera del hogar a todos los niveles, además de estar presentes también en los frentes de diversas formas. Ese es un ejemplo del pasado que llega al presente en el mundo occidental. Sin embargo, con la geografía y la geopolítica en juego, que siempre están pues presentes como telón de fondo o tablero sobre el que vivimos nuestro día a día, cuando hablamos de conflictos en países del norte de África o en países árabes o musulmanes, se añaden nuevas capas a ese discurso hegemónico. Un ejemplo de ello se presenta en el documental Hijas de la Nakba, dirigido por Estela Vidal y que precisamente pude ver hace unas semanas en un ciclo documental organizado por CEAR en San Juan de Alicante. En este documental participan varias activistas palestinas, entre ellas Haldi Abrubaka, refugiada en España desde 1985, de la que he tomado la expresión Mujeres en Lucha. Es suya la expresión. Ellas relatan el periodo de intensificación de colonización de Palestina durante la llamada Nakba. Cuentan cómo afectó a sus familias y a su pueblo y cuál fue el papel real de las mujeres, no solo como cuidadoras, sino también como combatientes, que entronca con la situación que viven las mujeres palestinas hoy, con un gran cambio, la tecnología disponible.
La población palestina en general y las mujeres en particular sufren la deshumanización por parte de los medios de comunicación sionistas y por aquellos occidentales que apoyan estas narrativas dominantes. La fórmula que utilizan se basa en crear una narrativa sobre la mujer palestina romantizada como cuidadora, bella y que debe ser rescatada. Unas ideas que son parte de la estructura del imaginario colectivo colonial sobre el otro, en este caso árabe, que representa a esta sociedad como estática, conservadora o incluso retrógrada frente o en comparación al nosotros occidental, el moderno y avanzado que consigue progresar, ¿no? El resultado de este proceso de creación de imaginarios y de discursos coloniales lo describió muy bien Edward Said en 1975 en su libro famoso, ¿no?, y clave para estudiar este tema, El orientalismo, en el que explica cómo se produce el secuestro del propio discurso de las personas, en este caso palestinas, y la creación de una imagen que no les representa. De hecho, ahora nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿qué podemos hacer frente a estos procesos? Carmen, tú eres la experta en comunicación. Creo que una de ellas es crear espacios en los que las personas palestinas, en este caso en particular, o cualquier otro grupo sobre el que se haya secuestrado su narrativa, pueda emitir su narrativa libremente, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, María Jesús, y creo que un paso más allá es la importancia de romper ese techo de cristal y que las mujeres también tengamos acceso a la toma de decisiones en los medios de comunicación, porque para generar estos espacios que tú comentas, creo que la visión o la perspectiva de las mujeres tomando decisiones y en las directivas puede ayudar a crear estos espacios, básicamente porque creo que tenemos una sensibilidad y una empatía con nuestras compañeras en distintas situaciones y creo que podríamos crear muchos más espacios, como tú dices, ¿no? Pues sí, y yo creo que entronca muy bien esto con el tema o las ideas que nos trae Ana, ¿no?, con otras capas de saberes a esta reflexión sobre mujeres en lucha en distintas dimensiones de esa lucha, ¿no?, de entender esa lucha. Así que, Ana, creo que nos puedes contar un poco tu experiencia porque además de ser mujer estudiante, eres muy, muy activista. Bueno, eso intento. Estoy metida en movimiento feminista, pero también en activismo medioambiental y antirracista, entre otras cosas. Y me gustaría hablaros de dos conceptos que me parecen muy importantes por el tema de la interseccionalidad, el ecofeminismo y el feminismo antirracista. Empezamos por el ecofeminismo, si te parece, Ana. Vale. El ecofeminismo establece básicamente que la opresión de las mujeres y la destrucción del planeta están relacionadas. En muchas comunidades del sur global, las mujeres son las que cultivan la tierra, cuidan el agua y mantienen viva la vida diaria, y cuando el medio ambiente se destruye, ellas son las primeras en sufrir las consecuencias. Pero también son las primeras en organizarse y en defender la tierra como un espacio de vida y no de explotación. El ecofeminismo nos enseña que cuidar es un acto profundamente político y que poner la vida en el centro, tanto la humana como la no humana, es un gesto revolucionario frente a un sistema que prioriza el beneficio por encima de todo. Y en relación con esto, me gustaría hablaros de Berta Cáceres, activista indígena y feminista hondureña, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta defendió el río Hualcarque, sagrado para el pueblo lenca, frente a una gran empresa hidroeléctrica que amenazaba con destruirlo. Su lucha no era solo por el medio ambiente, sino también contra el racismo estructural que desprecia los saberes indígenas y contra un sistema económico que convierte a la naturaleza en mercancía. Berta, desgraciadamente, fue asesinada en 2016 por su activismo, lo que refleja cómo la defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha de las mujeres por la justicia pueden llegar a costar la vida en un sistema que prioriza el poder y el dinero sobre la vida misma. Interesante. Sí, nos hablabas también sobre el concepto de antirracismo como base de movimientos sociales. ¿Qué te aportó el antirracismo para mirar al feminismo? Pues el antirracismo me hizo comprender que el feminismo solo es auténtico si es interseccional y reconoce que las mujeres no vivimos las mismas experiencias. Las desigualdades no se reparten igual. Una mujer blanca y una mujer migrante o racializada no enfrentan las mismas barreras. La mujer racializada no solo soporta las dificultades derivadas de ser mujer, sino también de tener un color de piel diferente en un mundo en el que el privilegio blanco está muy presente. Por eso, luchar por la igualdad implica mirar de frente el racismo y desmontar sus estructuras. Una mujer que representa muy bien esta mirada es Angela Davis,
activista afroamericana que ha unido desde hace décadas la lucha feminista, antirracista y anticapitalista. Con su frase de «la libertad es una batalla constante», nos recuerda que no hay libertad individual posible si no se transforma el sistema que oprime a los pueblos enteros. El antirracismo también me ha enseñado a escuchar, a reconocer mis propios privilegios y a entender que la solidaridad no consiste en hablar por otras, sino en abrir espacios para que todas las voces sean escuchadas. Y creo que todas estas luchas, las de las mujeres en guerra, las defensoras del territorio como Berta Cáceres, las que combaten el racismo como Angela Davis o las que desde sus barrios, sus trabajos o sus escuelas se niegan a callar, forman parte de una misma historia de resistencia. Una historia que dice que cuidar, educar, protestar o simplemente no rendirse también son actos políticos. Pues ha sido súper interesante, chicas. Muchas gracias por estas aportaciones que seguro que van a ser súper enriquecedoras para nuestra audiencia y os esperamos en el próximo Mediatizados con más temas. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias. A vosotras. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Empezamos nuestra sección Objeto literario no identificado con una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo pensáis que es la presencia femenina en la actualidad en los medios de comunicación? ¿Cuántas mujeres hay con respecto a los hombres? ¿Y cuántas ostentan cargos de responsabilidad? Aquí os traemos la respuesta. Según el último informe publicado por la Asociación de la Prensa de Madrid, los hombres continúan teniendo una presencia mayoritaria en los cargos de responsabilidad, mientras que las mujeres dominan sobre todo en las redacciones. Solo en los medios digitales se observa este año una mayor presencia de mujeres en los puestos de subdirector y redactor jefe, que hasta ahora también estaban dominados por los hombres. La situación continúa siendo desigual y conseguir un mejor equilibrio es una meta para la lucha feminista. De esto hablamos hoy con Elena Vicente Sevilla, que en su newsletter Objeto literario no identificado escribe sobre literatura con perspectiva de género. Bienvenida, Elena. Gracias, Carmen. Buenos días, Carmen y oyentes. Hoy rescatamos un libro publicado en 2007 que se titula Nosotras que contamos, Mujeres periodistas en España, para analizar de dónde venimos y la situación que tenemos ahora. Este libro es de la periodista Inés García Albi y es un trabajo en el que se relata la conquista de las mujeres de la profesión periodística en España, desde los inicios de periodistas como Columbine, seudónimo de Carmen de Burgos, o Josefina Carabias, hasta mujeres que han bregado mucho para estar donde están, como Maruja Torres, Rosa Montero o Rosa María Calaf. En este libro podemos ver las dificultades y las situaciones que han tenido que soportar muchas mujeres para conseguir hacer un hueco al sexo femenino en las redacciones. Hoy os traemos algunas anécdotas que os van a sorprender mucho. Pero empecemos por el principio, Carmen. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar destacando a dos pioneras que aparecen en este libro y que, pues como digo, fueron de las primeras mujeres periodistas en España. La primera es Carmen de Burgos y Seguí, que nació en Almería en 1867, justo ahora, el pasado 10 de diciembre se han cumplido 158 años de su nacimiento y, bueno, murió en 1932 en Madrid. Fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española, perteneciente a lo que se llamó la Edad de Plata. Se le conocía sobre todo como Columbine, pero también firmó con otros seudónimos como Gabriel Luna o este que es muy popular, Perico el de los Palotes o Honorine o Marianela. Perteneció también a la generación del 98 y se considera, este es el dato importante, la primera mujer periodista profesional, ¿vale? Y en lengua castellana también, porque es la primera persona, mujer, que está en una redacción. Ella estaba trabajando en el diario madrileño El Universal. Y también es la primera corresponsal de guerra, ya que estuvo en la guerra del Rif. Pues como todas estas mujeres, de esta época de la generación del 98, son mujeres que vienen de una familia adinerada, burguesa, que tiene la capacidad de estudiar. Es curioso que en la vida de Columbine, su padre la anima a estudiar, es la primera de 10 hijos y gracias a que su padre tenía una educación muy liberal, pues lo que hace es decir que ella estudia igual que sus hermanos, que son hombres, ¿no? Entonces me parece súper interesante que ella, con ese acceso a una cultura en la educación, pues podía tener. Su padre pensaba en un futuro, pues como digo, muy
que no estaba mentalidad abierta, claro, ¿no? y que no estaba reservado para las mujeres en esa época, Sí. pero su padre sí que lo ve así. Yo creo que las mujeres que han avanzado de esas épocas, de ahí y posteriores, ha sido porque han tenido también familias, en parte, o han renegado de sus familias y han sido autodidactas, que también las hay, o han tenido la suerte, ¿no?, de nacer en una familia con dinero y con posibilidades de educación. Totalmente. Y con esa mentalidad abierta de permitirles entrar en eso. Totalmente. El problema llega cuando a los 16 años se casa con el hijo del gobernador civil, que su padre está completamente en contra, porque el señor ya se veía venir el percal, ¿no? Entonces, el marido, pues la maltrata, le da una vida horrible, todo lo contrario que, como decimos, ese ambiente familiar progresista. Y bueno, pues ella tiene una niña y mientras el marido dormía por las noches se saca el título de magisterio. Así que en 1903, ya hartísima de palizas y de esa vida, coge a su hija y se va a Madrid. Y ahí es donde empieza su carrera periodística, empieza a escribir en el diario Universal. Que lo combina con la enseñanza, ¿no? Eso es, para ganarse la vida, porque aquí tenemos que tener en cuenta que el periodismo en esta época no es profesionalizado. Exactamente, entonces es más un oficio en el que mucha gente es como un segundo trabajo. Hay gente que es político. Bueno, en la actualidad también ocurre eso. También hay gente que todavía no puede vivir solo de esto, del periodismo, exacto. Pero son políticos, literatos, gente de cierta cultura que hace crónicas, hace noticias, escribe en los periódicos, pero no se vive de ello. En este sentido, pues Columbine, además, la contratan porque quieren aumentar la audiencia femenina. Entonces dicen, bueno, vamos a contratar a una mujer y ella les dice, yo os garantizo que voy a escribir para las mujeres y vais a tener más audiencia, ¿no? Y bueno, si queréis ampliar, porque queremos hablar de varias mujeres, si queréis ampliar información sobre ellas, os recomiendo un capítulo de la serie documental Mujeres en la Historia, que está en RTV Play, gratuito, en Radio Televisión Española, y tienen varios documentales sobre ella para ampliar su vida, ¿no? Y otra de las pioneras, así serían las dos más importantes que hemos tenido en España, es Josefina Carabias, que nace en 1908 y muere en 1980. Ella parte de inicios totalmente diferentes. Ella sí que va a un colegio de monjas donde le enseñan costura, música, cocina, y es su primo, en este caso, como hablábamos antes, el que le anima a estudiar el bachillerato, ya que siga estudiando, ¿no? Y en el caso de la familia de Carabias, pues no fue tan bien acogido que estudiase como en el caso de Columbine, no les pareció bien, pero ella siguió, y en los años 20, cuando empiezan las primeras mujeres universitarias, Carabias se va a Madrid, estudia Derecho, y es la típica mujer de los años 20 con el pelo corto, que iba al teatro, moderna, que iba a los cafés, vivió en la residencia de señoritas de María de Maeztu, pues donde había un clima progresista, de mujeres, todas pioneras, conoce a Victoria Kent. Intelectuales también, escritoras. Efectivamente, entonces hay un clima pues de cultivo para pues cultural e intelectual, ¿no? Y de hecho allí, como os digo, conoce a Victoria Kent, que llegó a ser directora general de prisiones en la Segunda República, y es ella, Victoria Kent, la que le dice a Carabias que quiere que cubra la noticia de su nombramiento, ya que ninguna mujer por aquel entonces cubría la actualidad desde el punto de vista femenino y político, claro. Las tenían sobre todo relegadas a... pues eran como columnas en las que hablaban de temas específicos para mujeres, como temas de labores, cine, hogar, yo qué sé, ese tipo de cosas. Efectivamente. Entonces... bueno, pues también estuvo en 1932 en Unión Radio, lo que hoy es la SER. Ahí hizo el diario Hablado de la Mañana. Y bueno, pues aún así a ella le gustaba mucho la escritura. Y bueno, pues tiene en su carrera hitos tan importantes como hacer periodismo junto a Pío Baroja. Es la primera mujer periodista en nómina. Recordamos que, como has dicho, Columbine es la primera que está en una redacción, pero no trabajaba a tiempo completo, vamos a decir, y ella sí, ya Carabias sí, y ella no ve el periodismo como algo, vamos a decir, intelectual, cercano a la literatura,
sino que quiere escribir como se habla en la calle, es decir, acercarlo a todo el mundo. Y bueno, así por resumir un poco, también cuando llega el golpe de Estado y cae la Segunda República, pues ella se tiene que exiliar a Francia con su marido. Y bueno, todos conocemos la famosa frase de Franco de el que no tenga las manos manchadas de sangre, no pasa nada. Entonces el marido dice, bueno, yo no he participado en la guerra, no tengo ningún delito, voy a volver, ¿no? Entonces lo detienen en Burgos y pasa 3 años en la cárcel. Ya Josefina vuelve en 1942, ya una dictadura, han pasado ya unos años, y vuelve cuando el marido ya sale de la cárcel. Y bueno, pues empieza a salir al extranjero, a hacer crónicas de deportes. También se va a Estados Unidos, que es uno de los hitos más importantes en los 50, y estuvo en Washington. Y bueno, fueron famosas esas crónicas de Estados Unidos de ellas porque es la primera que empieza a dar a conocer a los estadounidenses. Hace crónicas, como digo, muy del día a día, de qué es lo que comen, cómo son las lavadoras, cómo es su forma de vida, las familias, las típicas imágenes de los años 50 de las películas. Ella lo describe y se hace muy famosa por eso y consigue mucha audiencia. Y luego en 1959 también se va de corresponsal a París, allí está 8 años. Y esta corresponsalía sí que es más política que la de Estados Unidos, sí que entra más a actualidad política. Y en el 67 vuelve a España con una columna diaria en el Ya, hasta que se jubiló en el 79. Y bueno, pues ella fue una referencia y fue una de las pioneras que abrió la puerta a muchas mujeres, entre ellas su hija también. Y bueno, también si queréis más información, también hay un capítulo de Imprescindibles en RTV Play en el que podéis ver más sobre su interesante vida. Genial, Carmen. Yo quiero hablar de Lucía Sánchez Saornil. No está incluido dentro del libro de Nosotras que contamos, pero me parecía muy interesante traer a colación su perfil porque la verdad es que es bastante curioso. Es una de las que está considerada dentro de la generación del 27, de las sin sombrero, que realmente no se las ha reconocido hasta ahora como parte de esa generación del 27. Podéis ampliar información en Televisión Española La Carta también. La verdad que lo citamos mucho, pero es que tiene varios documentales muy interesantes. Está el documental de Las Sin Sombrero y Las Sin Sombrero 2, donde podéis ahondar sobre la historia de todas estas mujeres que pertenecieron a esta generación. Y ahora nos centramos en la historia de Lucía Sánchez Saornil, que nació en 1895, es huérfana de madre desde niña y se sabe poco de su infancia, pero se induce que no debió de ser fácil. Su padre era telefonista en la casa del duque de Alba y ella, después de estudiar pintura, ingresa en 1916 en la plantilla de Telefónica y se cree que fue allí donde empezó a conocer el anarquismo y porque hubo muchas afiliaciones de Telefónica a la CNT en aquella época. Publicó sus primeras poesías como Luciano de Sansaor, que también como Columbine utilizó un seudónimo de un hombre para publicar. Y en 1933 sabemos que pasa a ser secretaria de redacción del diario confederal CNT, un trabajo que compaginó con la secretaría de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria. Escribe en las páginas de CNT, pero también en Solidaridad Obrera, El Libertario, el semanario Umbral. Dejó una gran cantidad de reflexiones sobre cuestiones políticas y en concreto sobre los derechos de las mujeres, defendiendo su capacidad para ser iguales a sus compañeros masculinos en la lucha política. Junto a Amparo Poch y Mercedes Coma Pasada, tuvieron la inquietud de fundar una revista escrita exclusivamente por mujeres que completase el trabajo de atracción y capacitación de la mujer en los medios libertarios. En otras palabras, dar herramientas a las mujeres para conquistar sus derechos. Esa revista fue Mujeres Libres. Podéis encontrar algún ejemplar publicado también en Internet. Pasó a la historia por ser una revista, escrita completamente por mujeres. Interesante eso. Sí. Para la época. Sí. Y además, Mujeres Libres era una publicación y al mismo tiempo una organización anarcofeminista a la que se subieron para reclamar lo que les parecía justo. Y se subieron a esa organización más de 20.000 mujeres en el inicio de la Guerra Civil. También escribió y editó el periódico de la CNT, haciéndose responsable del mismo cuando le trasladaron a Valencia. Y bueno,
pues eso, tiene muchísimos artículos publicados. Aquí hay un libro que es Lucía Sánchez Saornil, poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres, donde podéis encontrar algunos de sus artículos y más información sobre su vida, que tiene... Luego la época de la guerra civil pues fue complicada, ¿no? Ella estuvo trabajando muchísimo, estuvo en Solidaridad Internacional, ayudando muchísimo durante la guerra. Y de hecho su predecesor en la Secretaría General de Solidaridad Internacional Antifascista dijo de ella: mujer inteligente, dinámica, gran idealista y además excelente escritora revolucionaria, principal animadora del movimiento español Mujeres Libres. Ella posee un espíritu de organización verdaderamente admirable. La parte que a mí me resulta un poco triste de su vida es el final, ¿no? Que tras el triunfo de Franco, pues bueno, vivió escondida en Madrid y luego en Valencia y se ganaba la vida haciendo redecillas para el pelo, retocando fotografías y pintando abanicos, pero todo desde la clandestinidad, ¿no? No tenía documentación. Pues la verdad es que también deja patente cómo el golpe de Estado y la posterior dictadura nos cortó las alas a mucha gente, entre ellas a las mujeres, ¿no? Que iniciaron caminos pues en la intelectualidad y en la vida pública y que pues se vieron truncados por este acontecimiento, ¿no? Sí, aunque antes de la guerra civil yo creo que era todo muy incipiente, ¿no? En los derechos de las mujeres, pero sin duda si no hubiera existido esta etapa, creo que habría podido avanzar mucho más rápido, ¿no? Claro. Luego se volvió mucho la mujer al hogar, bueno, lo que ya conocemos. Quería comentarte también o reseñar a otra de las autoras que está en el libro que nos traes hoy, que es Pilar Narvión. Bueno, este caso a mí me gusta mucho porque Pilar Narvión dice que empieza a ser periodista porque le gustaba mucho, tenía una fonda a los 7 años y su padre tenía una fonda y a los 7 años estaba allí escuchando qué decían los viajeros, quién pasaba por allí, entonces le encantaba ir luego a la redacción de su tío y contarle todos los chismes, todas las informaciones que tenía, ¿no? A mí eso me parece además, Carmen, súper chulo porque seguramente mucha de la gente, muchos estudiantes de periodismo y mucha gente que está en el periodismo tiene inicios así, ¿no? En los que hay una historia infantil, ¿no? En la que tienen, pues yo hacía mi periódico en mi casa o ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Unas cosas como muy caseras, pero al final es una vocación. Totalmente, porque al final el periodismo es muy vocacional también y tienes que tener esa curiosidad innata, esas ganas por saber, esas ganas de contar también lo que crees que la gente necesita saber. Entonces es muy interesante que ella tan de pequeña, ¿no? Ella dice que le parecía lo más increíble, ¿no? Entonces, bueno, ella manda por primera vez un artículo al semanario Domingo con 17 años y se lo publicaron, ganó 100 pesetas y bueno, dice que ella nunca ha trabajado gratis, que desde esa primera vez siempre ha cobrado por su trabajo, ¿no? Que es lo que debe ser. Exacto. Lo que debe ser. Y bueno, pues a pesar de que se crea la prensa del movimiento, que es la única prensa que hay, pues muchas mujeres siguen intentando querer trabajar en los periódicos, más allá de, como hemos dicho antes, de esas secciones femeninas en las que hablaban de ciertos temas, pero que no les dejaban entrar en la política, en la economía. En los temas importantes. Claro, en los temas que mueven la sociedad, ¿no? Y ella es la primera mujer que llega al periódico Pueblo y dice que fue una revolución cuando llegó porque los hombres no querían quedarse en mangas de camisa, no querían quitarse la chaqueta porque estaba ella. Y ella dice, es que las mujeres en las redacciones éramos como extraterrestres, ¿no? Claro. Y para ponernos en contexto también, su padre le decía que era una profesión de golfos. Ser periodista, bueno, un poco es verdad. Tiene esa... Un poco es verdad, porque las redacciones hasta hace relativamente poco... Sí. Estaban ahí los hombres con los puros, los whiskies. Sí, claro. Era una profesión pues que igual en esa época todavía más las mujeres no se veían ahí. Seguía sin ser profesional. Sí. Y
Y bueno, pues las mujeres empezaban a conducir los coches, muy pocas, porque como has dicho antes, estaban siempre en casa. Y bueno, ella dice que iba en bici desde la sede del diario Pueblo hasta F, porque pues eso, conducir tampoco era muy habitual, ¿no? Y dice que iba siempre acompañando al señor que hacía las crónicas del ayuntamiento y ella le ayudaba. Entonces, cuando murió este señor, que era el cronista oficial, claro, del ayuntamiento, ¿no? El que cubría la información local, dice ella, bueno, pues yo cuando muere pienso que soy yo el que le va a sustituir, pero no, le dijeron que la crónica local era para hombres, que ella que iba a ir ahí al ayuntamiento... ¿A qué? ¿A qué? Con tanto hombre, ¿no? Y bueno, al final, tanto Josefina Carabias como Pilar Narvión, pues llegaron a estar en el Congreso de los Diputados ya en Democracia, cubriendo información y sobre todo Narvión, que hacía sus crónicas para Pueblo, y fueron pues esas mentoras para las nuevas generaciones que vinimos después, ¿no? Pues la verdad es que anécdotas como esa de las cosas que les pasaron a las mujeres durante esa época, el libro está plagado. Por ejemplo, Pilar Urbano, periodista que tuvo un papel destacado en la transición, cuenta que empezó haciendo prácticas en las provincias y que en la solicitud solo había puesto su inicial. Y cuando se presentó en la redacción, el director se asustó tanto, literalmente, cito, que se ofreció a firmar la realización de las prácticas. No. Natibel Preciado cuenta que había periodistas que iban con pistolas a la redacción, que bueno, ahonda un poco en esa idea que decías tú de esa profesión golfa, ¿no? Bueno, más que golfa, pero bueno. En fin. Luego, Televisión Española, que comenzó a emitir en 1956, en el 73 tenía contratadas a media docena de mujeres. Y Carmen Sarmiento fue una de esas primeras mujeres que tuvo que dejarlo por acoso sexual. El director le metió mano en la entrepierna en un trayecto en coche. Sí, esto es terrible, es terrible. Pero sigue pasando hoy en día. Seguramente, o sea, bueno, no sé si en el ámbito periodístico. Claro, pero... yo de esta época de ahora no puedo decir, pero podríamos hacer un programa hablando de hace 15 años. He visto cosas, no cosas quizá tan graves como esta, pero... son con más, se va pasando el tiempo y las cosas creo que cada vez son más sutiles. Exacto. Pero siguen estando. Y solo cito yo, Carmen, a Rosa Montero, ¿vale? Que, bueno, es una de las, para mí, de las mejores periodistas que tenemos como referencia, que hizo las prácticas aquí en Alicante, en el Información, pero que dice que cuando iba a pedir prácticas en los periódicos le decían que no contrataban a mujeres. Y habla de lo de Pueblo, que en este libro se habla mucho de ese periódico y de las mujeres que trabajaron allí, y Rosa Montero cuenta que le parecía un lugar muy machista y que por eso lo dejó. Que Emilio, que era el director, no tengo aquí los apellidos, según cuenta ella, apoyaba a las mujeres porque se acostaba con ellas. Yeah. Era un ambiente horrible, iban todos con la corbata en erección y se te acercaban para ver si eras virgen o no, y si no lo eras, era un ataque en toda regla, porque si te habías acostado con alguien, ¿por qué no con ellos? Ya, es que el machismo era increíble. Y estamos hablando del ámbito de las redacciones y el periodismo, pero pasaba en cualquier ámbito en el que la mujer quisiera entrar. A ver, claro, es una manifestación de algo que estaba extendido, pero es un camino que se fueron abriendo. Rosa Montero, estas mujeres, a principios de los 80 llegó a ser directora de El País Semanal y introdujo muchos cambios, y yo creo que las mujeres han hecho ahí un trabajo muy importante en los medios de comunicación. Totalmente. Pero que han tenido esa lucha, ¿no?, de entrar. ¿Quieres comentar tú, Carmen? Sí, bueno, por ejemplo, hablando de lo de las directoras, también querías, ¿no?, reseñar a Soledad Gallego Díaz. Sí, Sol Gallego Díaz, sí. Que, bueno, pues es la primera directora del País, que me parece uno de los hitos más increíbles, porque El País es y sigue siendo el diario generalista más leído en este país. Entonces, que por primera vez una mujer llegue a dirigirlo, pero esto pasó antes de ayer. Sí. Realmente hace poco tiempo. Ha habido ahí en esa época de la transición muchos nombres de mujeres periodistas que han trabajado mucho. Algunos son Montserrat Roig, Maruja Torres, Concha Bordona, Soledad Álvarez Coto, que fue jefa de Nacional del País y pasó bastante tiempo hasta que entraron otras mujeres en puestos de responsabilidad. Luego estaba Ángeles García también. Y Soledad Álvarez Coto cuenta en el libro es que está lleno de anécdotas así, están contadas de una forma como muy coloquial, muy normal, ¿no?
Bueno, hablaba sobre el tema salarial y decía, siempre he ganado menos que los hombres que tenían el mismo rango. En el país, estando de redactora jefa, ganaba menos que el chico de Internacional. Discutí y me replicaron, pero si no estás casada ni tienes hijos. Claro, porque... ¿Para qué quieres el dinero? Claro, pues no sé, para lo que quiera. Para vivir, o da igual. Para bueno, lo que quiera. En fin, para lo que me dé la gana, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Para qué lo quieren ellos? Porque a lo mejor ellos tampoco estaban casados ni tenían hijos, pero... Ya, ¿qué más nos da? O sea... Ya, que esa pregunta al contrario no se hacía. Claro, y el trabajo se remunera según tus capacidades, tus responsabilidades, no según tu vida, ¿no? Sí. No tiene mucho sentido. También es muy curioso de esta época, bueno, es un poquito anterior, ¿no? Que nos lo hemos saltado, lo de la transición y el tema de la muerte de Franco y todo eso, que ahí las periodistas también tuvieron un papel bastante destacado y me hace mucha gracia una cosa que también se refleja en los primeros años de democracia. Ellas lo cuentan así, que claro, cuando lo lees te da un poco de choque, que es la facilidad que tenían para conseguir información por ser mujeres. Sí. Como que los hombres se soltaban mucho con ellas, como... aprovechándose machismo. Claro, o sea, es un poco como de, bueno, esta tontita no va a publicar nada de esto, o no se va a enterar de lo que le estoy explicando, o no sé qué estaban pensando. O están ¿vale? alucinando con mi inteligencia y mi... Sí, o me está venerando. Estoy obnubilando. Sí, y claro, entonces ellas dicen que utilizaban eso, ¿no? Que utilizaban esa relajación que tenían ellos y que les soltaban de todo. Que de hecho a alguna de ellas le dejaron ver el borrador de la Constitución que estaban preparando y cosas así, pero creo que les daban esa información y tal como porque no les parecía importante que ellas lo supieran. Claro, no porque les no parecía las arriesgado. Ni las consideraban periodistas, no sé, como otro que sí te puede sacar esa información. Pero bueno, eso seguía funcionando como estrategia y se iban publicando las cosas, o sea, ellos ya sabían que ellas lo iban a publicar, con lo cual... Y luego también que aprovecharon para unirse, hicieron los desayunos del Ritz, que estaban iniciados por Pilar Urbano y Consuelo Álvarez de Toledo, que también estaban Julia Navarro, que ahora es una conocida novelista, Raquel Heredia, Pilar Cernuda y Charo Zarzalejos. Entre ellas se unieron para invitar en el Ritz a algún personaje, a personalidades importantes, que de otro modo no les hubieran hecho casos. Entonces ellas, que eran de diferentes medios, se ponían de acuerdo para invitar a alguien, políticos, banqueros, gente de la curia, y entonces les entrevistaban entre todas y sacaban ahí sus temas. Me parece una estrategia. Dentro de las dificultades que tenían para encontrar temas, encontraron la manera, ¿no?, de sacarlos. Y que bueno, si queréis ampliar información, es una pena porque nosotras que contamos está descatalogado, pero aprovechamos esta ocasión para decirle a Plaza de Janés que deberían reeditarlo y a su autora Inés García Albi igual puede hacer una revisión del contenido, podría ser genial. Y ya está, hasta aquí hemos llegado con Objeto Literario No Identificado hoy. Pues muchas gracias, Elena. Nos vemos en el próximo programa con otro libro y si queréis más, pues podéis seguir a Objeto Literario No Identificado en redes para obtener más recomendaciones literarias. Gracias, Carmen. A ti. Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os deseamos unas felices fiestas y os esperamos en el próximo programa en Radio UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.